Vamos a tener aquí un debate serio sobre este tema y sobre las implicancias que puede tener el arresto domiciliario, entre comillas, de estos dos cabecillas terroristas. Están aquí con nosotros en nuestros estudios Marcos Ibaceta, Roberto Quiabra y Carlos Rivera. Con ellos vamos a debatir luego de ver el informe que sobre este caso ha preparado Álamo Pérez Luna. Adelante. Terriblemente devastador ha sido este ataque. Todo parece indicar que fue un coche bomba el que ha explotado y el que ha destrozado este edificio de 8 pisos. Estas imágenes, este sanguinario momento y ese nombre directamente relacionado con el terror, Sendero Luminoso, fueron recordados hoy por miles y miles de peruanos. La razón: esta mañana en la base naval del Callao, la Sala Penal Nacional ordenó que Osman Morote Barrio Nuevo, uno de los fundadores de Sendero en los años 70, cumpla a partir de ahora arresto domiciliario. En estas otras imágenes se puede ver el momento en el que Osman Morote Barrio Nuevo deja el penal de Piedras Gordas. La misma medida se adoptó con la senderista Margot Liendo. El magistrado aceptó el pedido de Morote luego de evaluar si el domicilio que consignó, la antigua vivienda de su padre en Chaclacayo, reunía las condiciones como para que cumpla allí su arresto domiciliario. Morote nació en Cusco el 15 de abril de 1945, es decir que hace 2 días cumplió 73 años. Sin embargo, fue en Huamanga, Ayacucho, que comenzó su proyecto de vida: fundar, junto a Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y varios otros militantes de la izquierda más radical del país, un partido político que buscaría tomar el poder a través de las armas. Abimael fue su profesor y él le inculcó el maoísmo. Al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie, así lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Su padre era Efraín Morote Best, un respetado músico que llegó a ser rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En 1978, 2 años antes de que Sendero Luminoso le declarara la guerra al país, Osman Morote pasó a la clandestinidad. Desde entonces, asumió el nombre de guerra de Nicolás. En 1980 dirigió a militantes de Sendero en Huancavelica, donde cometieron atentados a instituciones públicas y privadas y asesinaron a autoridades locales. Luego fue destacado al norte del país, donde dirigió el llamado Comité Regional del Norte. Puede que Morote no haya tomado un arma, pero ha dirigido acciones senderistas. Pero claro, ¿cómo no iba a hacer? Tenía que haber dirigido. Es imposible que un jefe, un secretario de un comité regional, de un comité zonal, no estuviera en la planificación, en la evaluación de todo. Sí han habido ahí enfrentamientos y muertos y atentados terroristas y todo. Si él era responsable del Comité Regional Norte, tenía que asumir la responsabilidad de esto. No puede decir, bueno, yo no sabía nada, ¿no? En 1988 vino a Lima para participar de la organización del Comité Central de Sendero. En junio, en una pequeña vivienda ubicada en una quinta de Girón Manuel Cuadros, en el centro de Lima, Morote fue detenido por la policía antiterrorista y días después, presentado públicamente. Osman Morote Barrio Nuevo, conocido como Rigio, su padre es Efraín Morote Best. Quizás de no haber sido, de que no estuviese vivo Abimael Guzmán Reynoso, no hubiesen sido estas mismas circunstancias de la captura de Osman Morote Barrio Nuevo, sino hubiesen sido en otras circunstancias. Acá se ha establecido que este es un hombre de Regional Norte, como ven ustedes acá. Es un trabajo de segunda importancia entre el Sendero Luminoso. Este primero, que es el regional principal de Ayacucho, y ahora en el norte, para abrir, como les he dicho, el corredor. ¿Qué significado tiene esta captura? Esta captura tiene una importancia en el sentido de que se descabeza parte de la cúpula de esta organización subversiva. Su captura se produjo luego de que una vecina del lugar reconociera su rostro y diera aviso a la policía. Fue condenado primero a 20 años de cárcel, pero apeló la sentencia y le redujeron la pena a 15 años de prisión. Su juicio fue revisado y en 1992 lo condenaron a cadena perpetua. En esta histórica fotografía se ve a los cabecillas de Sendero en la base naval del Callao,
encabezados por Abimael Guzmán, en el momento en que Sendero y el gobierno de Alberto Fujimori firmaron un documento en busca de llegar a un acuerdo de paz. Morote está aquí, detrás de su líder, el llamado presidente Gonzalo. Finalmente, el 2003 fue sentenciado a 25 años de cárcel. El Perú ya no es la China antigua. El Perú ya es capitalista. Y eso gracias Entonces, una revolución capitalista supone una revolución, dentro de las concepciones nuestras, una revolución socialista. Morote cumplió su condena en el penal de Canto Grande, luego en Llanamallo y finalmente en el penal de Piedras Gordas. Entonces dicen, no, los que salen para poner bombas. En realidad yo no conozco dirigente de Sendero Luminoso que haya salido libre después de pagar su pena, que se haya metido, ¿cómo se llama?, con los hermanos Quispe, Palomino, en el Braille. Eso no es cierto. Ellos están en una onda política distinta. Según el Elena Iparraguirre, su ciclo histórico ya terminó. Estas imágenes hablan por sí solas. Aquí vemos a Abimael Guzmán, sentado junto a Elena Iparraguirre y a Osman Morote. Allí también se le ve a Oscar Ramírez Durán, el camarada Feliciano. Todos los líderes terroristas están sonrientes, de buen humor y se abrazan contentos. Ese es el rostro de Sendero Luminoso hoy. Y la verdad, esta liberación, que ha sido calificada por el procurador antiterrorismo Milko Ruiz como infame y deplorable, es una cachetada a las miles de víctimas que este movimiento sanguinario tiene en nuestro país. Es una cachetada a eso que llaman memoria, porque la memoria puede ser invocada por un sector, pero no por el otro. Y es un insulto justamente a la memoria de tantos civiles, militares, policías, ronderos, alcaldes, maestros, periodistas, jueces, líderes comunales, líderes de comunidades nativas, ayánicas, es decir, peruanos de todo tipo, de toda clase social, económica, de todas las regiones del Perú que fueron torturados, asesinados, masacrados por esta banda de asesinos. Y nuestro Poder Judicial, el Poder Judicial de esta democracia un poco estúpida que tenemos, los libera, los manda a su casa. Y los manda a su casa además teniendo el proceso del atentado de Tarata en curso, es decir, van a continuar, ¿no es cierto?, van a continuar siendo juzgados, pero como se les redujo la condena, como la cadena perpetua fue cambiada, fue conmutada por unos amables 25 años de prisión, pues ellos tienen que irse a sus casitas. Uno se va a Chaclacayo, ¿no?, a disfrutar del sol, la otra se va a Santa Anita. ¿Y qué estarán pensando en este momento los huérfanos, las viudas, de todos esos peruanos y peruanas que fueron asesinados vilmente, cruelmente, por estos miserables? Esta noche estaba con nosotros, como ya lo hemos anunciado, un grupo de personas que conocen el tema y que lo han vivido en carne propia. Vamos a escuchar a Marcos Ibaceta, Roberto Quiabra y Carlos Rivera, a quienes les agradecemos estar en nuestro programa esta noche. Buenas noches a los tres. Gracias por haber venido. Quisiera, si me permiten, comenzar con el señor Marcos Ibaceta. ¿Cuál ha sido su primera reacción ante esta noticia, Marcos? Bueno, hay varias reacciones ya, porque salió Castillo Petruzzi, reaccionamos igual, salió la bailarina, reaccionamos igual, Marta Guatay, reaccionamos igual. Lo que tenemos que hacer es una autocrítica profunda de la ineficiencia institucional del país, porque el terrorismo, Sendero Luminoso, ha utilizado a todas las instituciones para neutralizar la represión, minimizarla, convertirse en víctimas, y el Estado no vio el futuro, ni el mediano o largo plazo. Por lo tanto, está ocurriendo que cumplen su condena, tienen que salir, pero el Estado no tiene ninguna estrategia frente a una organización terrorista que sigue tiene el calificativo terrorista, que no se ha rendido, que tiene órganos de fachada, que se ha internacionalizado y que tiene una organización clandestina. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy respecto a Morote, me extraña que el procurador diga y califique,
porque él es uno de los responsables de esto. ¿Por qué? Porque si iban a cumplir su condena y se les abre un proceso por Tarata y por, creo que hay Soras y la operación Perseo 3. Y Perseo, entonces sabemos que ellos iban a cumplir una condena por una sentencia, pero en el otro proceso tenían detención preventiva, y la detención preventiva tiene un plazo. Entonces, si los agentes del Estado, del sistema de justicia que concurren al proceso, no hacen notar que se está pasando el tiempo, evidentemente que cumplido el plazo van a salir libres, y esto también es un llamado de atención a los sistemas de controles. Todo el mundo habla de corrupción ahora, pero es tautológico que la corrupción hay que combatirla porque la corrupción es mala, etcétera, pero nadie nos dice que la corrupción tiene que ver con controles. ¿Quién tiene que controlar cuando tenemos estos casos emblemáticos en el Poder Judicial? El ente de control del Poder Judicial, el ente de control de la Fiscalía, el ente de control de los procuradores para ver si están haciendo bien su trabajo. Estamos cosechando lo que estamos sembrando. El ministro de Justicia, Salvador Eresi, también ha manifestado su indignación a través de las redes sociales y ha dicho que como peruano que sufrió los años de terrorismo se siente defraudado y ofendido por esta liberación. ¿Cuál podría o tendría que haber sido el papel del Ministerio de Justicia en un tema como este? El Ministerio de Justicia no debe ponerse a llorar sobre mojado, pues tiene que decir, esto ha ocurrido, no ha debido ocurrir, quiénes son los responsables y hay que investigarlo, porque aquí hay responsables. Empezando por su procurador. Exactamente, por su procurador. Que de él, ¿no? El jefe del procurador. Sí, claro. El ministro de Justicia es el jefe del procurador. Los procuradores en general, ¿no? Bien, Carlos, alguna gente dice, bueno, se cumplió la sentencia y eso es lo que toca. Así funciona el sistema judicial y efectivamente cumplieron la sentencia que se les había dado. Así es. Pero este caso que parece hasta tragicómico llamar nuevo, el caso Tarata, ¿no? Que es del año 92, no podía ser un tema, digamos, suficientemente grande y pesado como para mantener a estos dos en la cárcel. Definitivamente, no podemos argumentar que Tarata es un caso nuevo, es un caso que acaba de ocurrir. Pero ¿no es increíble que lo sigan juzgando? Es decir, exactamente. ¿Cuántas décadas más tienen que pasar? Sí, es que mira, yo ahí coincido con Marcos en el sentido de que me parece que más allá de los lamentos de muchos funcionarios, hay una responsabilidad del Estado, ¿eh? O sea, Liendo y Morote han salido porque han cumplido, entiendo, 36 meses de prisión preventiva, que no es poco, ¿ah? Por lo tanto, más allá de las reclamaciones que puede hacer eventualmente la Fiscalía o la Procuraduría en el sentido de que faltaban otros 12 meses más como prisión preventiva, en realidad un primer asunto importante es cómo no advertir de que esos plazos de prisión preventiva van a caducar y van a terminar en algún momento, y por qué razón el aparato judicial no tiene la capacidad y la disposición de poder instalar una organización lo suficientemente eficaz como para hacer un juicio y emitir sentencias por lo menos de primera instancia en ese plazo, que es un plazo bastante considerable, ¿no? O sea, es eso lo que no pareciera que no estamos observando. Ya no solamente me refiero al dato de que es un crimen del año 92, hace 27 años, ¿no es cierto? Más o menos, sino a la inoperatividad del aparato judicial, ¿no es cierto? Marcos decía una cosa, pareciera que el Estado no ha definido una estrategia de qué hacer al día siguiente de que salen buena parte de la cúpula del Sendero Luminoso y el MRTA. Y claro, pareciera que hay una estrategia porque a Morote y a otros jefes miembros del Comité Central del Sendero Luminoso se les inició nuevos procesos judiciales. La matanza de Soras, el caso Tarata, ¿no es cierto?, el caso Perseo, pero ninguno de esos procesos judiciales, sobre los cuales había información suficiente hace varios años atrás, ha concluido, ¿no es cierto? Y por eso es que ahora vemos de manera, ahí sí yo diría, indignados como peruanos, esa celebración de la cúpula del Sendero Luminoso en pleno juicio oral por el caso Tarata. La verdad es que yo estaba pidiendo justamente que pusieran esa foto que está en la web del Comercio del abrazo de Abimael Guzmán con su mano derecha, Osman Morote, celebrando en las narices de todo el país la liberación de estos dos asesinos. De verdad, esa sola foto es el símbolo de una democracia tonta, una democracia que se deja al final ganar por el crimen, por el asesinato. El general Roberto Quiabra está también con nosotros.
Mira, no es la primera vez que conversamos contigo sobre este tema. Cada vez que liberan a uno, tú me invitas y conversamos lo mismo, sin ninguna respuesta. Esto es pues el pago de las consecuencias de las tareas que no hicimos en el 2000. Lo hemos hablado, en el 2000 se debió haber realizado 2 procesos, el de la guerra a la paz y el de la reforma del Estado. No hicimos la reforma del Estado y mira la corrupción que tenemos. No hicimos el de la guerra a la paz y nadie en el Estado sabe qué hacer con los retornantes, con los arrepentidos y con todos aquellos que cumplen su condena. Nadie. Entonces los peruanos, todos cacareamos esperando que alguien aparezca para que dé la solución. Yo me puedo indignar, nosotros nos podemos indignar porque no tenemos ningún cargo en el Estado. Pero el que tiene un cargo en el Estado no se puede indignar. Ahora, tan fácil nos hemos olvidado los peruanos de 20 años de violencia, destrucción y muerte. No ha pasado nada en nuestro país. ¿Sabes qué sucede? De que cuando tú no te sientes involucrado en algo que has logrado, no lo mides. Y todos los hemos sufrido, todos no lo hemos sido nada. Porque uno podría decir, bueno, es que los jóvenes no lo han vivido, pero lo han leído, lo han visto en YouTube. Es que los padres y los hermanos mayores no les han dicho la verdad. ¿Y sabes por qué? ¿Qué sucede también? Que aquí, empleando términos económicos, se ha privatizado la victoria y la verdad. La victoria solamente son de algunos y la verdad solamente son de otros pocos. Y todos somos parte de la victoria y todos somos parte de la verdad. Entonces, cuando tú tienes 17 años, donde no has educado a estos chicos y a estos jóvenes sobre lo que sucedió en 20 años, los resultados están ahora. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? El peligro no es el pasado, el peligro es el presente y el futuro. Cuando tú ves a esos chiquitos como unos autómatas que repiten, como unos tontonetes y hablan del filósofo Guzmán, tú te preguntas nuevamente, ¿siguen trabajando los 253 profesores sancionados por terrorismo en las universidades y en los colegios? ¿Qué ha dicho Morote en una entrevista que dio a una revista? Dentro de las cosas que piensa hacer cuando salga libre, reencontrarse con la Universidad de Huamanga. ¿Para qué crees que va a ir a la Universidad de Huamanga? ¿Se han arrepentido? ¿Han pedido perdón? ¿No han abandonado al presidente el pensamiento Gonzalo? ¿Y qué cosa crees que van a hacer? Van a aprovechar las debilidades de nuestra sociedad, las debilidades donde tú no tienes ninguna organización política que haga la lucha política, porque esto no es una cuestión militar ni policial, esto es una lucha política. ¿Quién la hace en el Perú? Están buscando a alguien que la haga. Entonces nos están ganando. Tenemos una ofensiva que no es de ahora. Han querido inscribirse como partido político. ¿Por qué no se inscribieron? Por presión popular, porque ya le estaban cotejando la firma. Por presión popular. Los encuentran infragantes en esa operación Perseo y hasta ahora no pueden hacer el juicio. Pero si no pueden hacer juicio de Tarata, es increíble. Ni de sobra que del 84. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué priorizamos en el país? ¿Cuál es la urgencia? ¿No es urgente esto? O sea, somos un país fragmentado, pero no tanto, ¿no? O sea que podés juiciar por acá, la policía por acá, nosotros por acá. No es así. Yo creo que en esto es muy serio como para poder estar nosotros dejándolo que crezca. Esto va a crecer. Y si a esto le sumas el narcotráfico, no va a costar mucho. No va a costar más que los 20 años de subversión. Doctor Iraceta, cuando mencionamos a los jóvenes, noté que usted quería decir algo probablemente en torno a que si los jóvenes actuales, los universitarios, los escolares, están adecuadamente informados sobre lo que los más viejos tuvimos que vivir en los años de masacre. No, al respecto, los jóvenes no están informados no por su culpa, sino porque Sendero ha desarrollado una estrategia que yo siempre les he dicho cuando me encuentro con sus dirigentes a veces. Su estrategia es brillante y yo no sé por qué el Estado no se da cuenta. Primero, nos destruyeron el marco antiterrorista. Nos demolieron judicialmente. En el Código Penal modificaron las penas y con nuevos juzgamientos y con medios de prueba que tenían dificultades en su valor probatorio, se redujeron penas y se liberó a un mundo de gente. ¿Quién o a quiénes podríamos...? Esto comienza desde el año 2000, la negociación, esa negociación que nunca se ha investigado. Yo quisiera saber cuál fue el plan de política de Estado para que Churliza vaya a la base naval a negociar con la cúpula senderista y emerretista
la conformación de una comisión de la verdad. ¿Cuál fue el plan que terminó satanizando al Estado y a los agentes del Estado y victimizando el terrorismo, y a partir de allí viene el quiebre de todo? Recuérdanos quién es Churliza, por favor. Era un funcionario en la época de García Sayán como ministro de Justicia. Estamos hablando del gobierno de Alejandro Toledo. Estamos hablando de ese gobierno, y justamente a partir de allí se elimina de los textos escolares todo lo relativo al senderismo y a la crueldad con la que actuaban, y simplemente se habló de un conflicto interno, un conflicto armado interno. Por eso es que nuestros chiquitos no saben ni entienden nada. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque conversando con los que yo juzgaba a finales de los 90, ellos decían que iban a lograr que la nueva generación enfrente a un Estado igual de arbitrario y lejano, porque en su cerebro no iba a haber nada. Yo no les creí, porque dije, esto no se van a olvidar y siempre vamos a estar hablando. Pero si en el colegio desde pequeños no les damos la información, ¿cuándo un niño adquiere un inconsciente que se equipara al inconsciente colectivo? Su inconsciente individual se equipara al inconsciente colectivo, es decir, una mentalidad colectiva, cuando desde niño se le va construyendo. Es como construir la ética, ¿no? Pero al cortarle la información, hemos dejado a nuestros niños en blanco. ¿Para qué? Para que ellos con su nueva prédica, porque no han renunciado a la captura del poder, no han renunciado al pensamiento Gonzalo, y en la nueva prédica no sabemos a dónde nos va a llevar. Doctor Rivera, en las universidades, y esto lo he podido constatar hablando con universitarios, pero también muchas veces en las redes sociales, la imagen de Abimael Guzmán, alias Camarada Gonzalo, se está romantizando, se está volviendo una especie de ícono. He visto chicos que incluso se tatúan la cara de Guzmán. Corremos el riesgo de que eso ocurra, ¿no? Corremos el riesgo de que eso ocurra. Sí. Pero ahí coincido con Roberto Quiabra en el sentido de que nadie está dando ninguna batalla política, y menos ideológica, frente al neosenderismo, si cabe el término, ¿no es cierto? Un senderismo que no se ha arrepentido, un senderismo que no ha hecho ningún mea culpa, un senderismo bajo la versión del Movadef, que no se ha apartado del pensamiento Gonzalo, que no ha repudiado la guerra terrorista y los métodos de violencia que utilizó Sendero Luminoso contra el Estado y la sociedad peruana. Si eso no ocurre es porque hay una veta de la posibilidad de reproducir lo que vivimos en los años 80 y 90. Es importante hacer memoria sobre eso. Yo no tengo ni duda que es muy importante el asunto. ¿Quién lo hace? ¿No es cierto? ¿Lo hace una imagen un poco maniquea de Sendero Luminoso, o se hace sobre la base de un análisis correcto de lo que fue Sendero Luminoso, de los objetivos políticos que tuvo y de los objetivos que persiguió y logró durante esos 20 años de guerra? Y desde ese punto de vista, para nosotros sí es muy importante el informe de la Comisión de la Verdad. No sé si Churliza cumplió ese papel de negociar con Guzmán. A mí me parece que no. Creo que el informe de la Comisión de la Verdad tiene otro origen. Tanto así, Beto, que el informe de la Comisión de la Verdad es el primer documento oficial que dice que los crímenes de Sendero Luminoso son crímenes contra la humanidad. Es el primer documento oficial del Estado que dice eso. Y es el documento que imputa a Sendero Luminoso es el ser principal violador de derechos humanos de la época del conflicto armado interno. Por lo tanto, vamos a escuchar eso creo que hay que reproducir, porque me parece que hay elementos sobre los cuales se puede trasladar, no sé si la verdad completa, pero por lo menos los hechos más aberrantes que Sendero cometió en los 80 y en los años 90. Justamente uno de los peores, en el caso de Lima, es Tarata, ¿no? General Quiabra, ¿cuánto podría haber contribuido o perjudicado la adecuada administración de justicia y la adecuada educación de los jóvenes sobre Sendero el trabajo de la Comisión de la Verdad y el informe específicamente? Fíjate, tendríamos que preguntarnos por qué después de 18 años no hay un acuerdo global en toda la sociedad sobre el informe, ¿no? Lo que pasa es que ese informe necesita ser ampliado, necesita ser visto después de 18 años para ver qué cosa contiene en sí. Tiene cosas importantes, que es el diagnóstico, las causas, pero después, sí, en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, hay una acción que ha obligado a que tengamos más de 1000 oficiales enjuiciados por autoría mediata, por cuestiones que, solamente por el hecho de formar un Estado Mayor. Entonces, yo creo que por ahí vino en el año 2000
la solución a todos. ¿Cuál fue la solución a todos? Echarle la culpa de todo lo que había sucedido a las Fuerzas Armadas. Entonces, en el año 2000, le echaron la culpa a las Fuerzas Armadas de haber participado en el autogolpe del 92 y de la violación de los derechos humanos. Una vez que Poncio Pilatos dijeron las Fuerzas Armadas contra el paredón, el resto comenzó nuevamente a ver cómo llegaba al poder. Y ahí nos hemos quedado, ya le echamos la culpa a ellos, ellos son los responsables, listo. Han pasado 18 años y ¿en qué estamos? No tenemos entonces una justicia dura con los militares acusados de crímenes contra derechos humanos y blandengue con los terroristas. Yo creo que sí, y excesivamente dura. Había una persecución, porque el hecho de que tú formes parte de un Estado Mayor no significa que tú tengas responsabilidad. El hecho de que tú no diferencies las acciones donde han habido muertes de un enfrentamiento con acciones que no tienen nada que ver con la parte de las operaciones, que es las acciones de inteligencia que cada uno responde por lo que hace. Entonces, no se les ha escuchado como institución para poder conocer cómo actuaron las Fuerzas Armadas en este tipo de guerra. Esa ha sido para mí la gran limitación que han tenido jueces y fiscales para poder juzgar con imparcialidad y con conocimiento. Yo te pongo un ejemplo, en Ayacucho un batallón forma 10 patrullas, salen las 10 patrullas y cada patrulla tiene una misión. Remontémonos al año 80, había internet, había celulares, había forma de comunicarse, habían carreteras, ¿cómo se comunicaban? Cada patrulla era independiente. Unas hacían bien, otras regular, otras mal. Tú no puedes sancionar al comandante de la unidad, al Estado Mayor, al comandante de la gran unidad del Estado Mayor y al jefe del comando conjunto. Pedir 25 años a un general jefe del comando conjunto por un exceso que se cometió al interior de Ayacucho, no tiene nada de justo, ¿no? Entonces ahora vemos cuando hablan de Morote, dicen, sí, pero Morote era intelectual y de repente no sabía. O sea, a Morote sí tú dices de repente no sabía, y al otro sí tiene que saber. Entonces, yo creo que falta una segunda parte de ver qué es lo que ha sucedido en estos 18 años, que no ha habido un consenso en el informe. Bien, general Quiabra, doctor Ibaceta, doctor Rivera, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nosotros tenemos que despedir este bloque e irnos a una pausa. Ya regresamos, Beto Saber.